Hola a todos, mi nombre es José Luis Leal y en este video vamos a hablar sobre la nomenclatura básica de rodamientos. Las dos grandes normas que trabajan en la designación de los rodamientos, por una parte está la norma ISO o métrica y está la norma AFVMA o imperial. En algunos casos también los rodamientos pueden venir como número de parte cuando algún fabricante de maquinaria le pide a una marca en particular de rodamientos que fabrique los suyos. En este video vamos a hablar específicamente de la norma ISO y trabajaremos en otro video para hablar sobre la norma imperial. La norma ISO está compuesta por un prefijo, designación básica y un sufijo. Los prefijos y sufijos dependen de las marcas y la designación básica está normado por la ISO y nos ayuda a describir el tipo de rodamiento, qué tamaño tiene o sus dimensiones. Una designación básica de rodamiento normalmente se compone en 3, 4 o 5 cifras y es una combinación de letras y números. Podemos tener rodamientos con 3 números o rodamientos que efectivamente ocupen estas 5 cifras. Si el código comienza con un 1 o con un 2 y solamente tienes 4 cifras, el rodamiento es de bolas a rótula. Por ejemplo, el 1 206 o el 2 208. Existen rodamientos que sí también comienzan con 1, pero en vez de tener 4 cifras tienen 5. En este caso particular estamos hablando de un rodamiento rígido de bolas, como por ejemplo el 16009. Ahora, si el rodamiento comienza con un 2 y tiene 5 cifras en total, estamos hablando de un rodamiento esférico o de rodillos a rótula, muy utilizado en la industria. Por ejemplo, el 22220, el 22210. Por otra parte, si la designación comienza con un 3 y tiene solamente 4 cifras, se trata de un rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto angular, por ejemplo el 3208. Y en vez de tener 4 cifras, tuviese 5 y también comienza con un 3, estamos hablando de un rodamiento de rodillos cónicos, por ejemplo el 32308. Si la designación básica comienza con un 4 y tienes 4 cifras, se trata de un rodamiento rígido de bolas de 2 hileras de bola, como por ejemplo el 4302. Ahora, si la designación básica comienza con un 5 y tienes 4 cifras, se trata de un rodamiento de bolas de contacto angular de 2 hileras, por ejemplo el 5310. Hoy en día no se utiliza mucho esta designación ya que ha sido reemplazada por la que comienza con el 3. Y la que sí se utiliza es que si efectivamente comiences con un 5 y tengas 5 cifras. Ahí se trata de un rodamiento axial de bolas. Por ejemplo, el 51100. Pero ahí tú tienes un rodamiento axial de bolas que te permite solamente carga en una dirección. Existen rodamientos axiales de bola que te permiten cargas en ambas direcciones y ahí el código puede ser 522XX o 524XX. Y uno de los rodamientos más utilizados por excelencia es el rígido de bolas, que comienza con un 6. Este rodamiento puede tener 3 cifras, 4 o 5, por ejemplo el 623, el 6310, el 61918, y ahí tú tienes rodamientos con 3, 4 o 5 cifras y son todos rígidos de bolas. Si la designación comienza con un 7 y tienes 4 o 5 cifras, estamos hablando de rodamientos de bola de contacto angular, por ejemplo el 7320 o 71920. También se le llama en algunos casos rodamientos de super precisión. Si la designación comienza con un 8, estamos hablando de un rodamiento axial de rodillos cilíndricos. Si tiene 5 cifras, por ejemplo el 81220, estamos hablando de una hilera, pero también pueden tener 2 hileras y ahí estamos hablando de un rodamiento 893XX o 894XX. Y dentro de la familia de los rodamientos axiales también están los esféricos axiales, que tienen una designación, comienzan con el 2, el 294XX, 293 o el 292XX. Los rodamientos de rodillos cilíndricos comienzan con una N. Puede ser NU, NJ, NUP y va a depender del aro que esté fijando el elemento rodante. La segunda y la tercera posición nos dice la relación que existe entre el diámetro exterior del rodamiento y el ancho del mismo. En algunos casos se omite uno de estos dos números o los dos. Por eso la codificación de la nomenclatura básica de un rodamiento puede ir desde 3 a 5 dígitos. Para poder saber cuáles son las medidas reales del diámetro exterior y el ancho del rodamiento, es recomendable ver en un catálogo las medidas técnicas.
Los últimos dos dígitos de la designación básica de un rodamiento nos dice el diámetro interior del mismo o del eje. Si tú multiplicas ese numerito por 5 vas a tener el diámetro del eje. Esto es aplicado desde diámetros de 20 a 480 milímetros. Por ejemplo, tengo un rodamiento 6210, que es un rodamiento rígido de bola. Ahí tengo la serie, ¿no es cierto?, con el 2 que estoy viendo ahí. Y los últimos dos numeritos, al multiplicarlo por 5, me da 50. Es decir, el diámetro interior del rodamiento es de 50 y el diámetro del eje también lo es. Ahora, ¿qué pasa si estoy fuera de ese rango? Existen los casos donde los rodamientos que terminan en 00, el diámetro interior es de 10, si termina en 01 es de 12, si termina en 02 es de 15 y si termina en 03 es de 17. Por ejemplo, el rodamiento 6000 al terminar en 00 tengo que es de 10 milímetros. Cuando tengo rodamientos que están fuera de esta norma, se coloca una barra. Por ejemplo, el rodamiento 239/700, estoy diciendo de que el diámetro del eje es de 700 para rodamientos que están sobre los 480 milímetros. Un 240/500, estoy diciendo de que el diámetro del eje es de 500 milímetros. Ahora, cuando es más pequeñito, un 618/4, estoy diciendo que es un rodamiento pequeñito solamente de 4 milímetros de diámetro. Para complementar un poco este video vamos a hablar de los sufijos más utilizados. Está el sufijo C3 que te dice el espacio del juego radial interno entre el elemento rodante y la pista de rodadura. En algunos rodamientos no se coloca que es de juego normal, solamente se deja el sufijo sin nada, el 6310. Si no tiene nada al lado estamos diciendo que es de juego normal. Si tenemos un 6310 con C3, que el juego radial es C3. Entre más pequeño es el número, menor es el juego radial. Por eso parte desde el C1 hasta el C5. El C5 o C4 se utiliza en aplicaciones vibratorias y el C3 es muy recomendado en motores eléctricos y hacia arriba, ¿no es cierto?, en aplicaciones de alta velocidad y precisión. Cuando los rodamientos no vienen abiertos y vienen con tapas, están las tapas metálicas y se ocupa una Z o dos Z, ZZ. O si vienen con tapas de caucho, una R o RS, RSH o R1. En el caso de la jaula, cuando es de poliamida, algunas marcas le colocan una P como sufijo o una TVP2 en otros casos, y si la jaula es de bronce mecanizado o latón, se le coloca una M. En los rodillos rótula, cuando son de asiento cónico, se coloca una K. Entonces ahí tenemos que es de asiento cónico y la conicidad de 1 a 2 es la más utilizada. Coloco dos ejemplos, un 22220 KC3. El primer número me dice que es un rodamiento esférico de rodilla rótula de serie 22, cuyo diámetro del agujero es de 100 porque multiplico 20 por 5. La K me está diciendo que es cónico y el juego radial interno es C3. Coloco otro ejemplo, el 6310 2Z. Estoy diciendo de que es un rodamiento rígido de bolas con la serie 3, ¿no es cierto? Multiplico el 10 por 5, el diámetro del eje es de 50 y tiene dos tapas de metal. Al no tener juego C3 y no dice nada, no es que no tenga juego, sino que tiene juego normal. Si te ha parecido interesante este video, útil, te invito a que lo compartas con tus amigos, a que te suscribas en este canal y vamos a hacer más videos, vamos a subir más información importante para ti. Que estés muy bien.